Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a Al Aire Podcast, donde cada semana chismeamos de salud, del cuerpo humano, enfermedades, cómo nos aliviamos y cómo nos vamos a estar cuidando. Como siempre, estamos Coral Ble, fisioterapeuta y... Lizeth Rivas. Muy bien, y esta noche tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema muy interesante. Por favor, el invitado. Hola, mucho gusto, muchas gracias Liz, Coral, por invitarme. Y bueno, yo soy Ismael, soy psicólogo de ahí del UNAM y también tengo la maestría en adicciones, ¿vale? Muy bien. ¿Y qué tema te obligamos a platicarnos el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las emociones, ¿vale? Creo que son muy básicas. Y bueno, a partir de esto de la pospandemia, pues creo que sí es muy importante hablar de las emociones y cómo expresar estas emociones, ¿vale? Entonces va a ser un tema que nos va a servir mucho a todos, pero entonces vámonos desde el punto cero. ¿Qué es una emoción? ¿A qué O- nos referimos? Ok, ok, una emoción nos vamos a referir a todas las reacciones psicofisiológicas ante diferentes, bueno, es una adaptación, nos adaptan estas emociones ante diferentes objetos, puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un ambiente, un lugar específico, ¿no? Entonces, esa es una emoción, la reacción y la adaptación ante diferentes estímulos. Ok. Y dentro de estas emociones, am, ¿qué es lo normal o cómo lo medimos o cómo funciona esa parte con psicología? Claro, bueno, desde la parte, por ejemplo, desde la psicología, nosotros eh, vamos a establecer las emociones desde las básicas hasta las secundarias, ¿no? O sea, las básicas son las que con las que nacimos, o sea, esas las tenemos desde nacimiento y son 6 sencillas emociones. Lo que es la alegría, la tristeza, el miedo, el desagrado, la sorpresa y la ira o el enojo. ¿Vale? Entonces, estas emociones, son normales, las podemos presentar todos. Como mencionaba, son adaptativas y obviamente, dependiendo de la situación, al contexto, pues vamos a emitir este tipo de emociones. ¿Cómo las medimos? Obviamente, solamente podrían ser desde básicas. La intención es de que no afecten o no, mencionábamos que no sean desadaptativas ya cuando tenemos esta emoción. Por ejemplo, que no vayan acrecentándose suponiendo de la tristeza, que se vaya acrecentando hasta una depresión, ¿no? El miedo que pueda generar una ansiedad, el enojo que pueda generar violencia, etcétera, ¿no? Entonces creo que si nosotros atacamos, o bueno, más bien regulamos las emociones desde las emociones básicas, creo que eso es como, digo, tampoco no es normalidad, pero de alguna manera es una adaptación, ¿no? Ok, y eso es muy interesante cómo lo interpretamos. Eh, no decirle si hay alguna clasificación como buenas o malas, sino más bien es esta palabra que tú dices. ¿Cómo te afecta en tus respuestas si esto es adaptativo o desadaptativo? ¿Y hay alguna forma que podamos por lo menos saber cuándo esto va a ser, digamos, desadaptativo? Ujú. Claro, sí, o sea, una de las primeras, de lo más básico es que identifiquemos nuestra emoción, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nos enojamos, que no vaya escalando a otro tipo de situaciones. Y eso es muy importante, ¿no? Conocernos nosotros mismos cuando una emoción ya está superando, o ya está afectando o siendo desadaptativa, ¿no? Por ejemplo, creo que es muy importante conocernos nosotros cuando tenemos esa emoción. Digo, todos tenemos diferentes emociones y tenemos diferentes aspectos fisiológicos. Por ejemplo, cuando se enojan es muy diferente lo que siente Coral cuando se enoja que cuando tú te sientes, cómo tú te sientes cuando te enojas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decir que Coral se pone roja, ¿no? Ujú. Y se pone seria, ¿no? Pero, por ejemplo, Liz dice groserías, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, es muy diferente el enojo en diferentes personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que nosotros conozcamos las emociones y cuando esa emoción ya está perjudicando a otras personas, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de parar esa emoción. Oye, ¿y qué pasa si suprimimos una emoción? Exacto, ¿no?
Sí, uno de los mitos es esta cuestión de que cuando me siento enojado, cuando me siento triste, cuando siento desagrado, etcétera, debemos de suprimir esas emociones. No debemos de enojarnos, no Ujú. debemos de sentirnos tristes. Esta cuestión de las emociones, como mencionaba, son adaptativas y creo que son muy válidas. Sentir esa emoción, ¿no? Dejarla fluir. Eso sí, siempre y cuando no afectemos a terceros, ¿no? O sea, si podemos, si nos sentimos tristes, pues obviamente tratar de, bueno, todos tenemos diferentes características de cuando nos sentimos tristes, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que cuando me siento triste, pues obviamente sí podemos desahogarnos llorando, escribiendo, expresando lo que sentimos, ¿no? Cuando también nos enojamos, pues también expresar lo que sentimos. Hay algunas estrategias, por ejemplo, una comunicación asertiva en donde podamos expresar de manera asertiva qué es lo que nos molestó, qué es lo que nos hizo enojar, ¿no? Entonces creo que eso es muy válido. Sí es válido, no es válido reprimir las emociones, sino que contextualizarlas en qué es lo que o cómo me hizo sentir esa emoción, ¿no? Tratar de expresar cómo nos hizo sentir esa emoción. Yo ahí tengo dos preguntas. Una, mencionas en más de una ocasión ya no afectar a terceros. Y si esa emoción está canalizada hacia un tercero, ¿hasta dónde? Esa es una. Y dos, eh, comunicas algo que se puso muy de moda y que me parece súper importante, eso de comunicación asertiva. ¿A qué te refieres? O sea, ¿de qué consta? Ok, primero vamos con esta pregunta. No afectar a terceros me refiero a que obviamente, y me voy a enfocar como a estas emociones, ¿no? Por ejemplo, en el enojo, tratar de sí expresar esta comunicación, desde la comunicación asertiva, sí expresar que nos enojamos, pero obviamente evitar dañar a terceros, por ejemplo, con algún comentario hiriente, ¿no? A veces nosotros cuando estamos en esta cuestión del enojo, llegamos a lastimar con algún comentario, inclusive en esta cuestión de violencia como ya más física, ¿no? Le damos un manotazo, una cachetada, un golpe, etcétera, ¿no? Entonces, a eso me refiero, sí expresar la emoción, pero que no llegue a invadir a la otra persona, ¿no? Que llegue a afectar. Eso lo digo mucho en el enojo, pero por ejemplo en alegría podemos sentir mucha alegría en un examen, ¿no? Que sacamos en un examen 10 y obviamente estemos ahí diciéndoles, ah, ¿cuánto tú sacaste? Como en son de burla, pero más bien por esa cuestión de alegría lleguemos a afectar esta cuestión de, híjole, ya se está burlando de mí, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces a eso me refiero de no dañar a otras personas. Cuando va dirigido a eso, sí es muy importante esto, lo que les mencionaba, conocernos primero que esa emoción ya está superando esa emoción y ya estamos afectando a las otras personas. Y esto de la comunicación asertiva también, o sea, existen un sinfín de habilidades para, nosotros le llamamos habilidades para la vida, ¿no? Por ejemplo, puede ser solución de problemas, comunicación asertiva, por ejemplo, en el caso por ejemplo, de consumo de sustancias, rehusarse al consumo, cambio de pensamiento, reestructuración cognitiva, etcétera, ¿no? Existen un sinfín de habilidades que nosotros podemos implementar desde la parte psicológica. En esta cuestión de la comunicación asertiva, pues existen tres tipos de comunicaciones. Lo que es la comunicación agresiva, la comunicación pasiva y la comunicación asertiva. Una comunicación agresiva, la persona que emite este tipo de comunicación siempre quiere tener la razón, ¿no? O sea, por ejemplo, si dice el cielo es rojo y de ahí no lo sacas, ¿no? Entonces, y es un tanto hiriente, agresivo con su comunicación, ¿no? De alguna manera podríamos ejemplificar, es una persona que es la buleado, la que siempre bulea, ¿no? La que siempre se burla de alguna manera hacia las otras personas. La pasiva, pues obviamente es la persona que nunca expresa lo que siente, ¿no? Siempre se queda callado ante diferentes situaciones, ¿no? Entonces, si te dicen, haz esto, pues él dice, oh, bueno, okay, claro, ¿no? O sea, nunca expresa lo que siente. Y la comunicación asertiva, pues es el equilibrio entre estas dos comunicaciones, ¿no? Siempre ahí tratas de expresar lo que sientes y lo que piensas. Si algo estás, si en alguna situación tú estás en desacuerdo, pues obviamente lo expresas, ¿no? Obviamente de manera asertiva sin perjudicar a la otra persona, ¿no? Entonces, de eso trata esta comunicación asertiva. Siempre decir, oye, agradezco que ese comentario, pero la verdad a mí no me molestó ese comentario que tú emitiste en ese momento en frente de todos, ¿no? Entonces, Ujú. y obviamente decir qué es lo que te gustaría. A mí me gustaría que si quieres hablar de ese tipo de comentarios, pues los platicamos aquí en corto, solamente tú y yo, ¿no? En vez de
de que lo digas en frente de todo el público, etcétera, ¿no? Sino que tratar de expresar lo que sientes y obviamente ofrecer algunas alternativas de solución para solucionar ese problema y evitar este tipo de situaciones, ¿no? Nosotros también conocemos bueno, es lo que es la triple contingencia de Skinner, que ninguna conducta surge así de la nada, ¿no? Igual también ninguna emoción surge así de la nada, sino que siempre tiene que haber un antecedente, que ese antecedente funciona como un precipitador y obviamente emite la conducta o la emoción, ¿no? Y obviamente a partir de esa emoción genera alguna consecuencia, ¿no? Y eso depende mucho de qué consecuencia podemos nosotros dar, si nosotros regulamos esa emoción. Ok. Y esta comunicación asertiva, entiendo que es importante que se aprenda desde casa. Entonces, muchas veces, pues depende mucho de los recursos personales que tengan los padres de familia. O hay alguna, digamos, no sé, hay algo formal en donde se aprenda esto. Ah, Porque la verdad es como lo aprendes en ¿Dónde adquiero esa casa, donde, habilidad? ajá, claro. ajá, o sea, es mucho de esta repetición, de este aprendizaje. Claro, o sea, por ejemplo, y eso siempre les comentamos cuando nosotros tenemos algún tipo de taller a los padres, ¿no? Por desgracia, nunca nos dieron, o sea, cuando nace o cuando somos padres o cuando nacemos no nos dan un manual así de, Ujú. ¿sabes qué? Cuando tengas este problema, busca la página, etcétera, y ya resuelto el problema, ¿no? Sino que obviamente creo que podemos dar algunos talleres desde la prevención, ¿no? O sea, se debería de enseñar desde casa, pero obviamente como mencionábamos en esta cuestión de las emociones, existen muchos rubros que para esto funciona la emoción, ¿no? Desde la cuestión adaptativa, desde la cuestión social y también desde la cuestión desde algún objeto. Por ejemplo, adaptativa, podríamos decir que hay algún estímulo, me refiero por ejemplo a algún asalto, un examen que calificaste con 10, etcétera, cualquier evento, obviamente es adaptativa, ¿no? Nos referimos de que en ese momento pues tenemos que adaptarnos a la situación. Sí, hay un asalto, pues obviamente es esta adaptación del miedo, ¿no? Como el miedo, aparece esta emoción y es Ujú. como una adaptación, ¿no? Tenemos que adaptarnos y es el miedo por esta circunstancia. Por ejemplo, un examen, pues obviamente la alegría si aprobamos, tristeza si reprobamos ese examen, etcétera, ¿no? Entonces, en esta cuestión social influye mucho porque obviamente si nosotros estamos o tenemos un ambiente, por ejemplo, en donde no nos reforzamos constantemente, en donde siempre estamos enojados, en donde invalidamos las emociones, Ujú. etcétera, pues obviamente cuando nosotros trasladamos a un niño a otro contexto, por ejemplo, Ujú. llámese, si nosotros tenemos ese contexto en donde somos muy fríos, no nos reforzamos conductas positivas, etcétera, y trasladamos ese niño a una escuela, a otro lugar, pues obviamente no es de que esté mal cómo interacciona con sus amigos, sino más bien es esta cuestión de la familia, ¿no? Si yo no expreso ninguna emoción o digo groserías y lo traslado a la escuela y él dice groserías, pues obviamente ahí hay como una desadaptación en esta cuestión. Y obviamente también en emociones, ¿no? Si yo soy muy seco, muy frío, pues obviamente también quizá hay que romper esta cuestión Ujú. pues no quiero ser como quizá como mis papás, en donde ellos son muy pocos expresivos, no te Ujú. elogian, no te felicitan en cualquier otra situación, sino que hay que romper como en esa cuestión de las emociones con los familiares, ¿no? Entonces, Ujú. creo que sí es muy importante hacerles desde la prevención, hacer pláticas desde los niños, ¿no? Como expresarse, ¿no? Como si cuando sienten enojo, cuando sienten alegría, pues tratar de que expresen ellos esa emoción, siempre y cuando lo que les mencionaba, no dañar a terceros, ¿no? En el caso concreto de los niños, este ejemplo que nos están dando, que son esta marea de emociones y subes y bajas y los berrinches, ¿qué se hace? O sea, ¿hasta dónde les permites? Porque tienen que expresar, tienen que nombrar esas emociones, lo vamos entendiendo, pero
¿qué tanto es tantito? O sea, ¿dónde ya estás malcriando o no sabemos todavía? Claro, y eso sería como más enfocado como a la crianza positiva. Como les mencionaba, ninguna conducta surge así de la nada. Y hay que identificar siempre el antecedente, qué es lo que pasa antes que ellos emitan esa conducta, por ejemplo, de enojo, de berrinche, ¿no? De que si ya oposicionista, desafiante, etcétera, y qué consecuencia tienes. Por ejemplo, sí, el antecedente es de que van al súper, ¿no? La familia está en el súper y el niño pues dice, ah, pues voy a querer un dulce, ¿no? O un juguete. Y el niño hace un berrinche o empieza a hacer berrinche, se siente enojado, empieza a patear, se tira al suelo, el típico berrinche, ¿no? Obviamente, ¿con qué objetivo está realizando ese berrinche, ¿no? Y ya sabemos cuál es el objetivo de ese berrinche. Mi objetivo de hacer ese berrinche, patalear, estar enojado, llorar, etcétera, es con el objetivo de conseguir un dulce o una paleta. Si el papá obviamente es de, ay sí, ya cállate o ya estás haciendo ese berrinche, te compro lo que quieras, pues obviamente está logrando un objetivo, ¿no? Entonces quizá nosotros le llamamos reforzamiento positivo, quizá eso se tiende a repetir en un futuro. Entonces voy de nuevo al súper, voy de nuevo, quiero este dulce, entonces voy a emitir algún Ya otro sé cómo tipo lo de voy a conductas. conseguir. Ajá. Exacto, lo voy a conseguir haciendo un berrinche, tirándome al piso, pateando a las personas, gritando, etcétera, y ese es el objetivo, ¿no? Entonces, hay que identificar siempre el contexto, ¿no? El análisis funcional ahí de la conducta, con qué objetivo está realizando esa conducta. A eso me refiero, por ejemplo, del enojo, ¿no? Hay otra situación, por ejemplo, puede ser de que pueda sentir el enojo, pero solamente quedarse así y empezar a llorar, ¿no? Pero quizás sintió enojo porque un amigo o un hermano le quitó un dulce, le quitó el juguete, etcétera, y siente ese enojo, esa rabia, esa ira, ¿no? Pero si nosotros trasladamos vamos con identificar cuál es el objetivo de ese enojo, ¿no? Si es un enojo, como les mencionaban los niños, aquí son como esponjas, ¿no? Absorben todo lo que observan, ¿no? Entonces siempre nos tienen bien tomada la medida, saben con quién sí, con quién no. Entonces hay que identificar ese contexto, ¿no? Si ya sabemos que esa conducta tiene un objetivo, pues obviamente cortar esa conducta, ¿no? Pero obviamente favorecer a conductas positivas. Por ejemplo, siempre nos vamos a lo malo, ¿no? De que ya se portó mal, va a empezar a hacer el berrinche, ya empiezo a regañarlo, pero nunca nos fijamos en las conductas positivas, o sea, siempre nos fijamos de, ya vas a empezar a hacer berrinche, ya te vas a empezar a tirar al piso, pero nunca nos enfocamos a las positivas. Por ejemplo, si el niño está sentadito, ¿no? Nunca reforzamos ese tipo de conductas, ¿no? Y obviamente esos funcionarían como reforzadores positivos, ¿no? Si yo lo elogio en ese momento, pues obviamente el niño va a estar tranquilo, ¿no? Va a estar sentado, va a seguir sentado, ¿no? Pero si nosotros reforzamos, nosotros le llamamos atención negativa, en donde solamente atendemos o le ponemos atención a cuestiones negativas. Entonces, en esa cuestión de las emociones hay que identificar con qué objetivo está realizando esa emoción, ¿no? ¿Y hay algún consejo para nosotros adultos de romper ese esquema de atención negativa y empezar Sí, claro, o sea, a eso es lo que me refiero, ¿no? Por ejemplo, algo muy primordial podría ser el elogio, ¿no? O sea, ya nos estamos yendo un poquito más a esta cuestión de la crianza positiva, pero por ejemplo, si nosotros, y eso funciona con todos, el reforzamiento positivo por excelencia es un elogio, que el elogio consiste en solamente decir qué es lo que les gustó de esa conducta, ¿no? Por ejemplo, obviamente necesitamos estar próximos, ¿no? Una abrazada, más o menos, mirar a los ojos, ¿no? Y describir qué es lo que hizo bien. Entonces, obviamente, enfocarnos a conductas positivas o conductas que nosotros queremos que realice el niño. Por ejemplo, si el niño está sentado y realizando la tarea, en ese momento podemos elogiar la conducta, ¿no? Y obviamente hay alguna técnica, por ejemplo, ignorar como una técnica de manejo conductual, pero hay como varias características que podemos ignorar, ¿no? O sea, no podemos ignorar así porque sí, y el niño ya se está casi aventando, no, exacto, ¿no? Oye, pero creo que es un principio que se puede extrapolar para todas nuestras relaciones interpersonales, no solamente para la creencia positiva, porque por ejemplo en el ámbito del trabajo creo que también es un punto a favor cuando alguien de mis colaboradores
o de mi equipo está haciendo algo bien, pues hacerlo ver. Entre la amistad también, así como de, oye, me gustó esa actitud que tuviste, Claro. ese detalle que vistes, o también entre las relaciones entre pareja. Creo que decir las cosas buenas, Sí. pues ayuda a que la otra persona sepa que te gusta y también Claro. decirle de forma, con esta comunicación asertiva, que no, más Exacto. allá de aquel cliché o aquel mito de que si lo pido, ya no lo quiero. Ajá. Así que no tengo que pedir. Exacto. Si no, nadie lee la mente hasta donde sabemos. Exacto. Entonces, perdón. Exacto, ¿no? Exacto. Creo que el reforzamiento, como les mencionaba, por excelencia el reforzamiento, el elogio es un reforzamiento positivo y lo podemos aplicar con todos, ¿no? Con los niños, con la pareja, con la esposa, en el trabajo, etcétera, ¿no? Y eso va a favorecer, normalmente el reforzamiento positivo tiende a repetirse, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Y eso creo que quedaría de tarea, ¿no? Tratar de reforzar a la persona que nosotros queremos que emita esa conducta, ¿no? Si nuestro novio nos trae flores, pues obviamente podríamos en ese momento elogiar, oye, me encanta que me traigas flores, muchísimas gracias, un beso, un abrazo, etcétera. Y pues ya, obviamente es un reforzamiento positivo y normalmente lo va a repetir. A comparación, si yo le digo, ay, ¿por qué rompes unas plantitas? Las bases se van a morir, etcétera. Pues obviamente es un castigo positivo y ya quizá a la larga, pues obviamente pues no lo va a repetir, ¿no? Entonces, eso es como muy importante, ¿no? Siempre dar muchos reforzadores positivos. Hasta aquí la primera parte de este capítulo súper interesante sobre salud mental. No se pierdan la próxima semana la segunda parte. Como siempre, por favor no se olviden de dar like, suscribirse y compartir. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más y nos vemos la próxima semana.